Chiapaneco Show presenta. Gente bonita, ¿cómo están? En esta ocasión va a ser un video un poco diferente. Vamos a dar una vuelta por algunas calles de Monterrey, la ciudad entre las montañas. ¿Qué va a ser, Raúl? La dinámica va a ser conocer un poquito las calles, las vistas de las montañas y también explicar un poco cómo funciona el trabajo en plataformas digitales. En particular de reparto, ¿no? Uber Eats, exactamente. Ok, vámonos. ¿Y ahí te dice cuántos son? 7 kilómetros. Por ejemplo, acá me explica, para empezar me traza la ruta, ¿no? Ahí en la aplicación te traza la distancia hacia el lugar de recolección, hacia el punto de extracción. Ah, sí, porque esta es la recolección. Sí. Por ejemplo, voy por un pedido, se llama el restaurante Brett Arboleda, a nombre de Marifer, ¿no? Aquí ya te está dando a donde voy a ir a hacer la recolección, ¿no? Una vez llegando al restaurante y teniendo el pedido, le desplazas ahí la barra para darle iniciar entrega, aquí abajo, ¿no? Entonces ya se traza una segunda ruta, pero para ir a dejar a la casa del comensal, a la casa del cliente, okay. ¿No? Está fácil y está atractivo porque, por ejemplo, si no conoces la ciudad, por ejemplo, yo ahí cambié de ruta y automáticamente, como lo del Google Maps, si de pronto vas en una ruta y te pierdes, te redirecciona, ¿no? Sí. Entonces hay mucha gente que empieza a trabajar en esto de las aplicaciones y no conoce la ciudad, entonces pues no hay problema porque pues ahí la aplicación te va diciendo qué onda. Te va diciendo, ¿no? ¿Para dónde? Entonces haz de cuenta que si analizamos un poquito de cómo funciona, aquí estamos empezando el día de hoy en ceros. Esta es la ganancia del día, ¿no? Ya conforme se van acumulando los viajes que te va pagando Uber, aquí se va agregando tu ganancia del día. Del día. ¿No? Me decías que ya incluido ya descontado lo que los impuestos te quitan. Sí, que por ejemplo es una cantidad, no sé, de un pedido de 60 pesos te descuentan el 8%, unos 4 pesos más o menos. Pero es diferente que el Uber, que yo he escuchado que si se quejan, que es como, no sé, me parece como un tercio. Pasa cuando no estás como con tus documentos de Hacienda en regla, sí te descuentan un porcentaje alto. Cuando estás en regla es un 8%. Cuando no lo estás, me parece que llega a subir a un 16% de descuentos de impuestos. Del 16 al 20, algo así, más o menos. Oye, y lo que cobra Uber también ya viene ahí, o sea, Uber, que no son impuestos. Haz de cuenta que la aplicación Uber gana del restaurante y gana del repartidor, ¿no? Ejemplo, si tú pides un pollo, por así decirlo, el restaurante en su local lo vende en 150, pero a través de la aplicación te lo vende en 250. Sí. ¿No? Le subió 100 pesos, porque de ahí Uber saca 50 pesos para él y saca 50 pesos para pagarle al repartidor. Y le queda la ganancia al repartidor los mismos 150 que hubiera ganado en el restaurante. Al del restaurante. Exactamente. Sí. Mira, por ejemplo, ahí está cayendo un segundo pedido, ¿no? Es a esta distancia. Entonces ya aquí nomás lo doy a aceptar y ya me enrutó un segundo pedido. Aquí aparece, de hecho, siguiente recolección. Después de recoger este pedido, vamos a una siguiente recolección. Ah, ok, primero es este y luego el otro. No es que el otro segundo quede más cerca y te saque de... No, aquí es como por tiempo. Es el que pidió primero, es el que aunque esté más lejos. Aunque esté más lejos. Sí, por ese lado sí como que les falla. Pues sí, aunque me imagino que si te ponen uno más cerca, pues tendería a que se descontrole todo, ¿no? Porque de repente, aquí está más cerca, jálate ahora para acá. Fíjate, por lógica, podría uno pensar que, pues, aunque hayan pedido, por ejemplo, no, yo pedí antes
Pero si el pedido está más cerca, aunque tú hayas pedido antes, no te ponen antes. No te lo ponen antes en la Sí, está lista. bien, ¿no? Para respetar como... Sí. Si no, el que está más lejos no le va a llegar nunca, ¿no? Exactamente. Vamos para la segunda recolección. Haz de cuenta que ya recogimos ese pedido y ahorita ya nos viene la segunda recolección. A la segunda. Y aquí ya te parece como un previo al primer domicilio donde vamos a hacer la es entrega. que la recolección segunda está de paso con la primera entrega. Exactamente. Entonces vamos para allá. Ya cayeron los primeros 50 pesitos. Chuchulucos. Oye, pero además hay promociones, ¿no? Ahorita estás por cerrar una promoción. Ándale, haz de cuenta que, por ejemplo, ahí va, ese es el pago del primer viaje, ¿no? Aquí te va contabilizando el número de viajes, ¿no? En este apartado donde dice oportunidades, estoy por completar esta promoción de 190 viajes. Me dan un incentivo de 1,500 pesos. Ahora qué perro, déjalo, grabo, mira, hasta Uber falla. Sí, Simón. A ver si vuelve a fallar. Ahí está. Ya no. Tengo 177 viajes, ¿no? De 190. De 190. Estoy con 13 viajes que yo complete, me dan el incentivo de 1,500. Ese es un reto, ¿no? Ese es un reto que he estado trabajando desde el día 12 de diciembre y que concluye mañana, pero pues esperamos terminarlo hoy. Oye, y con este te salió que ya tienes una estrellita de otro reto, ¿verdad? Sí. Es el de sábados y domingos. El de sábados y domingos, pero pues ya vamos a estar de vacaciones. Pues, sí. Pues sí, te decía que es un tema que suele pasar muy frecuentemente con la onda de los pedidos por los clientes que tardan más de 10 minutos. La aplicación automáticamente cuando tú llegas, pasa lo mismo con Uber Pasajero, que tú llegas y el carro ya te manda mensaje que está ahí. Sí, ese sí. Y si no te apuras, se va y te hacen no sé si te han hecho el cobro de cierta tarifa. No me acuerdo, te hacen un cobro de cierta tarifa porque no saliste, pero el Uber sí llegó. Pasa muy similar con lo del Uber Eats. Tú llegas, le pones que ya llegaste, le notifican al cliente, tiene 10 minutos para salir. Si no sale, el Uber tiene la opción de poder irse y pues obviamente se pierde el pedido, ¿no? Porque pues ya está cobrado, pues. ¿Y te ha tocado así que estás ahí 10 minutos y no sale? Sí, y yo viéndome buena gente, porque hay otros que faltando 3 minutos ya para que termine el cronómetro que se activa, o sea, que se pone, se van. Y a veces hasta él estoy marque, ya pasó rato. Ajá. Y por ejemplo, así como ahorita pues ando en el carro, ¿no? Pero me ha tocado andar en moto que está el calorón y ahí estás bajo el sol. Y no salen, ¿no? Y ya los esperas y ya marcas que ya no salió. No salió, entonces ya a esa hora te vas y pues buen apetito. Comida gratis. Sí, y me ha tocado comidas buenas, ¿eh? ¿Ah, sí? El otro día me tocó una de un restaurante oriental que se llama PF Chang's. Ah, sí. ¿Lo ubicas? Sí. Yo creo que sí eran como unos 1,500 de comida gratis. No manches. Sí, se pidió acá unos, creo que era chop suey, no sé qué era. Sí. Ravioles, no sé la verdad, pero estaba buena la comida. Estaba buena. Ahí va un colega sufriendo el frío. Sí, pues. Y nosotros sí aquí sanganamente en el calorcito del carro. Ya ni digas. ¿Cuántos viajes van? 5 viajes. 5 viajes. Con los que vamos a entregar ahorita 2 más 7. ¿Cómo cuánto? ¿3 horas? Empezamos 11, 12, 1, 2 horas. 2 horas. Ahí la llevamos. El último y nos vamos, ni se ve nada. Ni se ve nada. Ya. Pues ya es algo, ¿no? Sí, pues
El último para conseguir el bonito. ¿Qué es como de la semana? No. De la semana. 1500. Oye, ¿y eso te lo dan cada semana o es depende cómo pone la cada promoción? semana, por ejemplo. Sale. Sí. Ah, Aquí se ve reflejada la ganancia que ha habido en la semana. Sí. Digamos, este es el total de lo ganado en esta de la semana. Sin tomar en cuenta que pues todavía queda el día de mañana como para trabajar. Sí, lo trabajar, sí. Sí. Y más el bonito si te lo llevas. Sí. Ok. Menos la gasolina, claro. Sí, y no sé que gasolina haya impuestos. habido un consumo de unos 200 por día, es como que el estimado. Había una lanita, ya son cuánto, de 1,000 pesos. 1,000 pesos a la 1,200. semana. 1,200 más. Por ahí. Sí. Ok. Bueno, y eso es considerando que vienes en carro. Sí, porque cuando es en moto son como 500 pesos a la semana. Ajá, sí, ¿no? sí. Pero incluso bueno, hasta menos porque le pongo 100 y no me los gasto en un día. ajá, sí. Sí. Aunque pues con este frío sí está difícil. No, sí. Mis respetos para los que andan en la moto ahorita. Sí. Pues el último. Estamos culminando con un esfuerzo de varios días y estamos cerrando la jornada laboral. Aquí vamos a ver si se actualiza en el momento. 14 viajes era el que nos hacía falta. Se tiene que actualizar. A ver. La ganancia. 3, Primero 2, la ganancia 1. del Ok. viaje. Sí. Uy, ya se anchó el círculo. A ver, ahí está. ¡Oh! Insofacto. Mira, 2,600. 614. Ya se ajustó, 2,500. O sea, se hizo el descuento del impuesto en el momento. Ah, ok, te subió y bajó. Sí, o sea, sube a Ok. 2,600, pero en el momento hacen el cálculo Hacienda hace su labor. Sí, ándale, sí. Y Hacienda tiene que echar mano ahí. sin comentarios. Y ya, Y ya 2,500. quedó.